Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, vale, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, también aquí improvisando un poco un poco como el trípode porque se me echó a perder, así que Ah, todo no, bien. no te preocupes, te ves espectacular. Ah, qué bueno Raúl. ¿Y tú, todo bien por allá? Bien, gracias a Dios. Después de un arduo día de trabajo, Ujú. súper bien. Bueno, todavía nos queda energía, así que ahí la idea es que nos instruye tu comunidad, ¿cierto? Para poder conversar de este tema tan interesante que estabas presentando. Sí, Raúl. Oye, cuéntanos un poco quién eres tú, qué es lo que hace, de qué se dedica la empresa, para poder presentarnos y de luego ya directo a las preguntas. Mira, nosotros somos, bueno, nuestra empresa se llama Baja tu Impuesto. Ujú. Estamos más o menos enfocados directamente hoy día en dos líneas de negocio. Una, educación tributaria para toda la comunidad. Partimos Ujú. por todo el mundo inmobiliario ¿Ya? y hoy día nos estamos abriendo hacia otros mundos de inversión. Y nuestra segunda línea de negocio, y en realidad es la fuerte de nosotros, es el área de servicio. ¿Ya? Tenemos prestación de servicio de cumplimiento tributario mensual, cumplimiento tributario anual y ¿Ya? también hacemos reorganizaciones empresariales. Así que en ese mundo llevamos más o menos como 10 años en un mercado y, y hoy día con muchas ganas de compartir información a las personas que lo necesitan. Un poco este proyecto nace producto de la necesidad que vimos hace unos años atrás con el equipo, en donde vemos que hay mucha falta de educación tributaria para la persona normal, Sí. ¿cierto? Que de una u otra manera piensa que no paga impuestos, pero en realidad todos los que vivimos en este país pagamos impuestos, ya sea Todos. directos o indirectos, a través del consumo, a través de la generación de trabajo. Entonces, ahí nace un poquito esta necesidad de poder compartir esta información. No, es muy buenísimo el tema porque yo creo que todo, bueno, todo nos afecta, pero claro, yo creo que algunas personas dicen, no, es que yo no pago impuestos, pero en verdad siempre tenemos que estar dando platita al Estado para que podamos tener nuestra calidad de vida, ¿verdad? Cierto, cierto. Ahí hay mucho, ¿cómo se llama? Bueno, cuando nosotros hablamos de impuestos, no hablamos de un impuesto, o sea, para Ujú. que partamos de entradita como compartiéndole, ¿cierto? A la comunidad, cuando nosotros nos referimos a impuestos, existen distintos tipos de impuestos que afectan a distintos tipos de actividades, algunos específicos, otros generales. Hay impuestos que me los cobran a mí como persona natural con nombre y apellido. Hay otros impuestos que están entre la estructura del consumo que no tienen mi nombre, pero yo lo pago, por Ujú. ejemplo, el IVA. Entonces, hay un montón de impuestos que nosotros pagamos en Chile, y un poco, como te digo, la idea es tratar de transmitir conocimiento, así Sí, como tú transmites conocimiento en el mundo financiero, para tratar de alcanzar la libertad financiera, organizar nuestras finanzas. Gran parte de nuestras finanzas también se van en este mundo impositivo, que de una u otra manera, como nosotros decimos, me gustaría ver reflejado todo este gran esfuerzo que hacemos, me gustaría verlo reflejado en estructuras de servicios gubernamentales, o mejor salud, mejor educación, sí. y ahí donde una población más informada, obviamente es una población, ¿cierto?, que puede solicitar de una u otra manera más garantías sobre lo que está pagando y sobre lo que está generando. Entonces ahí es donde viene esta necesidad de compartir y aperturar toda esta gama de impuestos que tenemos hoy día en nuestro día a día. Que tenemos actualmente, pero hoy día lo que nos convoca, importante, es el impuesto global complementario. Wow. Así que si podemos hablar de este impuesto, de qué se trata, cuándo se realiza, todo eso para que las personas tengan más conocimiento en... Dice que el audio de Baja tus impuestos de Raúl está muy bajito. A ver, Tal déjame vez ver, si se puedes acercar un poquito. me coloqué esto, ¿se escucha bien ahí? Ahí se escucha mejor, creo, Raúl. Sí. Ah, ya, ahí le subí todo el, todo, Ya, todo el audio. ya. Entonces, ¿qué es el impuesto global complementario? En pocas palabras. A ver, en pocas palabras y en simple, el impuesto global complementario es un impuesto que pagamos todas las personas que tenemos domicilio o residencia en Chile. ¿Ya? Es un Ya, impuesto progresivo, sí. que la lógica de este impuesto es que mientras más yo gano, más yo pago. ¿Ya? Esa Ujú. es la base del impuesto global complementario. Y se Ya. rige por una estructura de escala. ¿Ya? Ujú. O sea, es un impuesto progresivo,
que parte, ¿cierto?, de 0% de impuestos y puede llegar a un tramo máximo de un 40%, ¿ya? La pregunta es, oye, bueno, Raúl, ¿y esto es una estructura lineal? No, esto es una estructura de escala, es como una escalerita que Ujú. tú vas subiendo a medida que vas ganando más, ¿ya? Ya. Los montos involucrados, bueno, como el Servicio de Impuestos Internos le gusta su lenguaje específico, esto Sí. está estructurado en una moneda o en un tipo de cambio que se llama UTM, ¿ya? Unidad Tributaria Ujú. Mensual, ¿ya? Y Es diferente a la UF y otras, por si acaso. efectivamente, y se rige directamente por la revalorización de este tipo de moneda a nivel tributario y por ley. Entonces, todos los meses el servicio tiene que sacar una resolución para ver cuánto vale la unidad tributaria mensual. Más o menos Ujú. una unidad tributaria mensual son 65.000 pesos, más o menos. Una Sí, unidad tributaria anual son como 750.000, más o menos, ¿ya? Entonces, este tipo esta estructura de escala parte, ¿cierto?, para todas las personas que ganan hoy día menos de 8 millones de pesos, menos de 8 millones y medio de pesos anuales, que eso más o menos sí, puede ser una renta de 700.000 pesos mensuales, esas personas están liberadas de pagar el impuesto global complementario, ¿ya? sí. Entonces, Igual es una población grande en Chile que en realidad lo que estaba viendo es que no pagan este impuesto. ¿Cómo es, si sabes ese tema tú? ese dato ¿Mm? te lo tendría, mira, te lo tendría que buscar, pero Ya. efectivamente hay una alta población chilena que no paga el impuesto global complementario porque tiene una renta menor a ese monto, ¿ya? Y Ujú. solamente la renta que genera, y aquí para que lo coloquemos en contexto, esta Ujú. renta se genera o se debería generar a través de un contrato de trabajo, ¿ya? Perfecto. Ahora, el impuesto global complementario, si nosotros desglosamos la palabra, es un impuesto que Ujú. engloba, ¿cierto? ¿Cierto? Y se complementa con todas las rentas que yo pueda tener en un año, ¿ya? O sea, Ya. no solamente yo pago impuestos por mi contrato de trabajo, sino Ujú. también yo pago impuestos por otras rentas que pueda tener durante el año, ¿ya? Que Ya. son totalmente diversas. ¿Cómo, Por eso que ahí sale una... ¿Adelante? como qué tipo de rentas la gente tal vez se pueda preguntar, por ejemplo? Mira, tenemos, bueno, la renta más común de todas es la renta por contrato de trabajo, ¿cierto? ¿Ya? Que sería la liquidación de sueldo que yo tengo. Segunda renta, si yo soy un prestador de servicio personal, puedo justificar, ¿cierto?, mi prestación a través de una boleta de honorario, que sería una segunda fuente de generación de ingresos, Ya. ¿ya? Yo también puedo participar, en el caso más específico, puedo participar en alguna empresa y esa empresa puede que me genere a mí, ¿cierto?, los famosos dividendos, los famosos retiros de esas sociedades. Por lo tanto, tercera fuente de generación de ingresos de una persona natural es una renta que viene a través de un retiro o un dividendo que me genere una empresa en la cual yo participo. Cuarto, también puedo tener propiedad inmobiliaria y puedo arrendarla, Ujú. ¿cierto? Y puede que esta propiedad no goce de alguno de los beneficios tributarios que tenemos y este cuarto ingreso sí tengamos que tributarlo, ¿ya? Ganancias en, Tengamos en pocas palabras, ¿cierto? efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando tú hablas de todas las rentas que yo puedo tener durante el año, son variadas. Mm. A lo menos yo te diría, si queremos sintetizar, podrían ser 5 tipos de rentas: sueldo, honorario, dividendo, mercado financiero, y por otro lado tenemos los arrendamientos del mercado inmobiliario, ¿ya? Ya. Todo lo que es herencia no paga impuesto global complementario, eso corre por otro impuesto específico que se llama impuesto a la herencia, ¿ya? Ah, Pero sí, para que vayamos separando aquí. Entonces, como te digo, yo durante el año puedo tener a lo menos estas 5 fuentes de ingreso, y esas cinco ujú. fuentes de ingreso forman parte de lo que se llama la base imponible tributaria, ¿ya? Del Ya. impuesto global complementario. Perfecto, Raúl. Bueno, tú ya dijiste, ¿cómo se compone esta base imponible? Por ejemplo, Es la suma de que se va sumando, ¿verdad? si se suman todas estas rentas, y con la suma de todas estas rentas, ahí nosotros nos presentamos, ¿cierto?, como un preámbulo, antes que desglosemos los beneficios tributarios que podemos ocupar en este aspecto, Ujú. pero ahí nosotros tenemos la pre-base del impuesto global complementario, en donde sí, no puedo utilizar ninguno de los beneficios que vamos a hablar más adelante, ahí genera un poquito de hambre, es en ese momento en donde me presento a la estructura de la tabla de global complementario, ¿ya? Ya, Entonces, perfecto. todo, Raúl, lo que no
no dijimos es cuándo se hace esta declaración del impuesto global complementario. Mira, en el mundo tributario nosotros siempre hablamos del año tributario. ¿Ya? ¿Ya? Siempre cuando salen las noticias, ¿cierto? Dicen, oye, viene la operación renta, que es en abril de cada año, y nosotros hablamos de un año tributario, ejemplo, el año tributario de este año que nosotros vivimos se llama año tributario 2023. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo va a ser el año tributario, disculpa, año tributario 2022? Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo voy a tributar este año si en este año no tengo todas las rentas generadas? O sea, que hay una separación que se hace entre el mundo tributario y el mundo comercial. ¿Ya? En el mundo tributario, nosotros declaramos que en el mes de abril nuestra declaración, a través de nuestra declaración de renta, declaramos todos nuestros ingresos. Y eso se conoce como el año tributario respecto del año en donde se declara, o sea, este año 2022. Pero la información que utilizamos para declarar este impuesto nace el 1 de enero del año anterior hasta el 31 de diciembre del año anterior. O sea, comercialmente nosotros declaramos el año siguiente los ingresos del año anterior. Y cuando hablamos de nomenclatura tributaria, nosotros en la nomenclatura tributaria siempre vamos adelantado un año, a comparación del año comercial. Entonces, cuando nosotros hablamos de impuesto global complementario, si queremos revisar nuestra estructura de este año, todos los ingresos que tengamos del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022 se van a declarar en el mes de abril del próximo año, que eso va a caer en la operación renta, año tributario 2023. ¿Ya? Sí. Así que ojo con eso. ¿Cuánto es el plazo que teníamos para poder utilizar algunos beneficios tributarios? Tiene que ser antes del 31 de diciembre de cada año. ¿Ya? Tal vez puede ser los audífonos, Raúl. A veces a mí me pasa con los audífonos que no se escucha muy bien. A ver, inténtalo. A ver, inténtalo. A ver. Ya, vale, ¿cómo se escucha ahí? Yo creo que mejor. ¿Tú escuchas mejor? Sí. Ya. Sí. Bueno, ahí preguntémosle a... Sí, creo que se escucha mejor. Sí. Ya, vale. Ya, entonces lo que estabas comentando recién, Raúl, por ejemplo, la gente que tiene todas estas rentas sería desde enero hasta diciembre y serían en abril, ¿verdad? Serían en abril del próximo año. Ya, perfecto. Y ahí te dicen que ahí sí, ya bacán. Vamos a tener que mejorar los audífonos. Denme un segundito. Dale. Bueno, hagan todas las preguntas que tengan relacionadas a impuesto global complementario, la vayan dejando. Entonces, hablemos ahora, Raúl, sería importante de cuáles son los tramos realmente que impactan a este impuesto, ¿verdad? Hay diferentes tramos según las rentas imponibles anuales. Sí. Bueno, vamos a comentar más o menos un poquito la tabla de este año. Sí. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, ustedes pueden buscar la información, colocan en Google tabla de impuesto global complementario y ahí les va a aparecer inmediatamente la estructura de tramos. ¿Ya? Sí. Ahora, un poquito nosotros para comprender, como te decía, todas las rentas que nosotros generemos en un año, 1 de enero, 31 de diciembre, todas las rentas que pueden provenir a lo menos de estas 5 fuentes, contrato de trabajo, honorarios, arrendamientos, mercado inmobiliario y rentas de mercado de capitales, en el caso de las acciones que no gozan el beneficio del 107, ojo con eso, todas estas rentas forman parte de mi base imponible y esa base imponible yo tengo que ir a comparar cuánto es la suma de todo eso con la tabla y los tramos que el Servicio de Impuestos Internos hoy día me genera. ¿Ya? Si yo... ¿Se incluiría, disculpe Raúl, en ese caso los dividendos de las acciones también se incluiría aquí? No. Ya. A ver, los dividendos que te dan las acciones chilenas sí van. Disculpa, sí. Los dividendos sí. Ya. El mayor valor no. ¿Ya? Pero los dividendos sí. Los dividendos sí. Ya. Los dividendos son tributables. Ahora, cuando una empresa te da un dividendo, también te dan una colita chiquitita que se llama crédito, sí, que es el impuesto que pagó, ¿cierto?, la sociedad cuando generó la ganancia. Por lo tanto, si yo recibo hoy día un dividendo de Falabella o algún dividendo de alguna empresa en donde yo participe, si esa empresa pagó impuestos de primera categoría, que ese es otro impuesto, yo como socio me va a llegar
una colita de lo que pagó esa empresa como impuesto y me va a ayudar a mí a pagar el impuesto global complementario que me salga. Eso se llama crédito de impuesto de primera categoría. ¿Ya? Ahí hay un datito que dio el Raúl. ¿Ya? Así que, ojo, si Ya. tienen dividendos, tienen que tener muy claro cuál es el crédito, porque ese es el anticipo que yo puedo, ¿cierto?, utilizar para el pago del impuesto global complementario que se me calcule ese año. ¿Ya? Ya. Ahora, los tramos, ¿vale? Rapidito. Sí, Los tramos, pues, hagamos los tramos. de 0 a 8 millones de pesos, pagamos 0 pesos de impuestos. ¿Ya? Sí. Si en el año ganamos 8.775.000 pesos o menos, nosotros estamos exentos de impuestos. Si ganamos entre 8.700.000, y aquí me está soplando mi computador, hasta 19 millones y medio en el año, ¿Ya? Nuestra tasa de impuestos es un 4%. ¿Ya? Sí, perfecto. Si ganamos entre 19 y 32, nosotros pagamos un 8% de impuestos. ¿Ya? Ya. Y así sucesivamente, son 7 puntos de la tabla. ¿Ya? Ahí para que el que más paga impuesto acá, porque que a veces dicen, no, que la gente que gana más no paga tanto impuesto. ¿Cuánto es el que en la tabla el mayor, cierto? Un número y más. Tiene un factor igual que es elevado. Mira, hoy día la tabla, ¿cierto? La tabla global complementario, la actual, porque esto trae modificaciones con la reforma, pero la tabla actual es un 40% de los ingresos que yo tenga. Cuando yo pago un 40%, cuando yo recibo en el año más de 200 millones de pesos de ingresos en el año. ¿Ya? Ya, perfecto. Así que, Bastante. ojo con eso, ¿ya? Yo sé que quizás gran parte de la población no gana esos montos, pero si en algún momento alguno de nuestros seguidores, ¿cierto?, comienza a ganar esos montos, tiene que tener en consideración que esos son los tramos. Y quizás su organización tributaria debería ser distinta, ¿ya? Pero como te digo, tramo del 40% sobre 200 millones de pesos hacia arriba, ¿ya? Raúl, ¿podemos responder una pregunta asociada a esto y luego para los beneficios? Sí, por supuesto. Acá dice Gaby, ¿el impuesto de las inversiones se paga solo si se hacen retiros? El impuesto de las inversiones se paga solo si se hacen retiros. Sí. Ahora, va a depender del tipo de inversión que yo tenga, ¿ya? Porque existen distintos tipos de instrumentos de inversión, ¿ya? Sí. Tenemos renta fija, renta variable, tenemos fondos, ETF, hay un montón de instrumentos, que es lo que dice un poquito la normativa. De hecho, hay un beneficio en el artículo 54 bis del Código Tributario que habla acerca de que si yo hago una inversión en algunos instrumentos, como ejemplo los fondos mutuos o algún tipo de fondo, yo no pago el impuesto hasta que yo no haga efectivo el retiro, ¿ya? La materialización del dinero en mi bolsillo, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un fondo que sea reajustable y que se reinvierta, en realidad no tengo un devengamiento de impuestos hasta que eso no se materializa en el retiro efectivo, ¿ya? Entonces, ahí va a depender mucho también de, como te decía, del instrumento. Ejemplo, si yo pacto una renta fija, un depósito a plazo con una renta fija, en realidad se entiende devengado desde el día 1 de interés, porque ese instrumento te lo van a pagar sí o sí. Sí, va a estar en tu cuenta. En ese aspecto, ahí yo sí pago impuestos sobre la ganancia que genere ese instrumento. Ya, Raúl, y ahora hablando un poco de los beneficios, entre comillas, del impuesto global complementario, ¿lo podemos reducir este tipo de impuesto o ya está establecido? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es el proceso? A ver, mira, el impuesto global complementario, como es un impuesto bajo la estructura de percepción de los ingresos, yo lo pago siempre y cuando me transfieran el monto. O sea, cuando yo hago efectivo el monto en mi cuenta, eso ya forma parte de la base imponible de este impuesto. Mientras yo no lo perciba, no tengo que pagar este tipo de impuestos, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿qué beneficios podría yo utilizar como persona natural que soy afecto a impuesto global complementario? Bueno, aquí no son muchos los beneficios, te diré, ¿vale? Un poco limitado, pero bueno, debe haber uno por ahí. Yo te digo que son muy, muy limitados, porque entendamos un poco. El impuesto global complementario se entiende como un impuesto final.
Por lo tanto, este es uno de los impuestos que más recauda dentro de la estructura tributaria del país, ¿ya? A diferencia que uno diría, oye, pero las empresas deberían pagar más impuestos. Sí, las empresas pagan más impuestos en el flujo, pero como los socios pueden recuperar una partecita del impuesto que pagaron, ¿cierto? Como lo explicábamos recién, a través del crédito, en realidad lo que pagan, los impuestos que pagan las empresas se conocen como impuestos que tienen pendiente su tributación final, ¿ya? Entonces, siempre existe ¿cómo se llama? Una responsabilidad del Estado para con los socios y accionistas de las empresas que pagaron este impuesto de primera categoría. Y eso se libera cuando hay una integración entre el mundo de las empresas y las personas que reciben a través, ¿cierto?, de estos dividendos, como conversábamos recién, reciben los frutos de esa inversión, ¿ya? En cambio, el impuesto global complementario es un impuesto directamente conocido como un impuesto final, o sea, una vez que tú lo pagas, liberas las plata, el Estado no tiene una deuda contigo ni tú una deuda con el Estado. En el otro escenario, sí. ¿Y dónde está ahí un poquito lo complejo de los dos mundos? Que en el mundo de global complementario los beneficios son demasiado reducidos. En cambio, en el mundo de primera categoría tenemos muchos beneficios, digámoslo así, como para poder, ¿cierto?, mejorar la carga impositiva. ¿Y por qué sucede eso, Vale? Al tiro te respondo la pregunta de los beneficios. Eso sucede así porque, de una u otra manera, el impuesto a las personas es de donde se nutre nuestra estructura tributaria para poder salir a generar los planes sociales, generar el pago de la estructura del Estado y todo lo que significa, ¿cierto?, el gasto social, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué beneficios me quedan a mí arriba de la mesa como inversionista, como persona natural? Que yo trabajo, ¿cierto? Tengo un trabajo para un empleador, tengo una liquidación de sueldo al mes y no tengo otra fuente de ingreso. Bueno, en el caso particular, esa persona hoy día, si tiene algún hijo que está estudiando, ya sea en la primaria, secundaria o en la básica, en la educación media o en la universidad, esa persona tiene hoy día un beneficio por gastos en la educación, ¿ya? El famoso gasto de la estructura de educación. Ahora, ¿en qué consiste ese gasto? Consiste en una contribución más o menos de 4,4 UTM de rebaja o de prepago a su estructura de global complementario, ¿ya? Entonces, ¿eso es directo? Porque yo creo que entra la confusión. ¿Sería algo directo o habría que, cada uno cuando hace la operación, o aquí habría que demostrar algo? ¿Cómo sería eso? Ya, ¿qué es lo que te dice el servicio? Este es un beneficio que comparte tanto el padre como la madre del niño o de la niña, ¿ya? En donde, si la suma de la renta de las dos personas, ¿ya?, de las dos personas no excede más de 23 millones de pesos en el año como ingreso, la suma de la renta de las dos personas, del papá y de la mamá, si no excede, cada uno de ellos tendría un beneficio como de 66.000 pesos, que es la suma de los dos hacen estos 4,4 UF de beneficio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ejecuta ese beneficio? Al momento de declarar la renta, el padre o la madre le va a salir un recuadro, si es que el hijo está estudiando y afecta este beneficio, le va a aparecer un recuadro y le va a decir, usted, le va a salir el asistente del beneficio por gastos de la educación. Y ahí les va a preguntar si la renta de los dos está por sobre los 20 millones de pesos. Si no está por sobre los 20, usted le dice no. E inmediatamente el formulario le va a reconocer esos 66.000 pesos como parte de un pago anticipado al global complementario de lo que le resulta de los cálculos siguientes. Perfecto. Ya, entonces tendríamos esta parte de la educación. ¿Cuál otro sería, como, entre comillas, beneficio que tenemos con este impuesto? Bueno, la mayoría de las personas, ¿cierto?, que hoy día tienen un crédito hipotecario a través, ¿cierto?, de la compra de la casa en donde viven, o si tienen algún departamento de inversión, en realidad esas personas pueden utilizar hoy día lo que se llama el artículo 55 bis, que es la rebaja. Este ya es una rebaja a la base de global. El anterior era como un crédito directo a la vena, ¿ya? En cambio, el 55 bis es una rebaja del impuesto global complementario. O sea, de todas las ganancias que yo tuve,
puedo rebajar del global complementario el total de los intereses pagados por los créditos hipotecarios que yo tomé durante el año, o que yo pagué, mejor dicho, durante el año. Yo puedo, como te decía, tener mi casa particular, porque aquí es donde viene un poquito la comprensión de este mundo, ¿vale? ¿Ya? En realidad, cuando uno le pregunta a una persona que tiene un puro empleo, esa persona dice, oye, ¿sabes que yo estoy esperando abril porque en abril me devuelven plata, en la renta? En plata, sí, porque lo he escuchado demasiado. En abril me llega la platita de la devolución. En abril me llega la devolución de renta y con eso, pucha, ya arreglo algo el panorama. Sí. La pregunta es, ¿qué es lo que te están devolviendo? ¿Ya? Y la mayoría de las personas no sabe lo que le devuelven, ¿ya? Entonces aquí es donde dicen, no, si el Estado siempre tiene que devolver y siempre me tiene que entregar porque el Estado es bueno. No te entrega nada que no sea tuyo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo en el año, si soy trabajador, tengo solamente un empleador, tengo una liquidación de sueldo, y si yo gano sobre los 800, 900 mil pesos mensuales, a mí mi empleador me va a descontar todos los meses lo que se llama el impuesto único, ¿ya? Y ese impuesto único es un anticipo de impuesto que yo estoy pagando hoy día, pero que ese impuesto, ¿cierto?, se va a liquidar o se va a devengar, si queremos ponerle el nombre técnico, el año siguiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mundo persona natural? A mí me descuentan, entre comillas, este impuesto único, que es un símil al global complementario. Si tú los calculas, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo pagas mensualizado. Por eso que las personas que trabajan con un puro empleador, en un puro trabajo, al año, esas personas ni siquiera tienen la necesidad de hacer su operación renta, porque de los impuestos que deberían pagarse, es que ganan más de 850 mil pesos al mes, esos impuestos ya los pagó el año anterior a través de los descuentos que le hizo su empleador. Ya. ¿Ya? Hoy tengo una pregunta, me queda una duda. Con los créditos hipotecarios, ¿cierto? Que se pueden con el tema de los intereses de los créditos hipotecarios. ¿Hay un límite de crédito hipotecario que uno puede...? Ya. Hay un límite de UTAS, ¿ya? Ya. Como al servicio le gusta otra nomenclatura distinta a la que ocupamos todos. Pero hablemoslo en terrícola, dice mi amigo Pacho. El tope máximo que yo puedo utilizar de intereses que me van a ayudar a rebajar mi base imponible son 8 UTA, que son 5 millones de pesos, 5 millones y un poquito más. ¿Ya? Por lo tanto, si yo gané en el año, por colocarte un ejemplo, 15 millones de pesos, porque yo ganaba 1.200.000, de esos 15 millones de pesos yo le puedo descontar 5 millones. Por lo tanto, yo voy a tributar sobre una base de 10 millones de pesos percibidos. Y aquí es donde te hago la concatenación. Mi empleador a mí me descontó este impuesto único por un total de 15 millones de pesos en el año. Pero si yo ocupé el máximo de los intereses, porque tengo 2 propiedades en las que estoy pagando crédito hipotecario, en realidad mi tributación va a ser solo sobre 10. Entonces, como pagué por una renta de 15, es en ese momento en donde yo voy a hacer mi declaración de renta y me va a llegar una pero linda y hermosa devolución de impuestos. Ah, ya. Pero esa devolución, ¿de dónde viene? Directamente de lo que yo pagué de forma anticipada. O sea, no me están devolviendo algo que yo antes no haya pagado. Que ya era tuyo. Que te están devolviendo algo que ya era tuyo. Sí. Y a veces ahí suceden cosas mágicas que te rechazan la renta y en vez de pasártelo en mayo, te lo entregan por ahí por septiembre. Hay algo raro ahí. Oye, ¿y las contribuciones? También me estaba preguntando aquí, ¿las contribuciones también se podría? Ya, si las contribuciones, ustedes si tienen propiedades y ustedes pagan contribuciones, también sirven para rebajar la base del global complementario, ¿ya? Aquí hay una pura diferenciación. En el caso de los inversionistas inmobiliarios como personas naturales que declaran los arriendos, las contribuciones las pueden utilizar como crédito contra el impuesto. ¿Qué significa? Que en realidad, ¿cierto? Si tienes que pagar impuestos ese año, ejemplo, tienes que pagar 500 lucas, y tus contribuciones de tus bienes que tú estás arrendando fuesen 400.000 pesos que pagaste en el año, tú podrías ocupar esos 400.000 pesos para pagar los 500 resultantes. Por lo tanto, realmente tu pago de impuesto global complementario en ese escenario serían 100.000 pesos. Entonces tú lo ocupas como crédito, ¿ya? Si tú no eres inversionista, si tú no arriendas y entre comillas la contribución es de tu casa, tú solamente puedes utilizar esta contribución para bajar la base del global. La base.
de Global. pero no Perfecto. ocuparlo como crédito. No, Esa es la diferenciación. ya. Oye, en este caso del ahorro previsional voluntario, cierto que hay un régimen, que es el régimen B, que entre comillas te baja los impuestos, ¿sería este impuesto? ¿Cómo es como el Vamos, ahorro previsional? efectivamente, vale. Bueno, el ahorro previsional voluntario también es otro beneficio tributario, es muy potente para todas las personas, ¿cierto? Que de una u otra manera tienen excedentes de flujo de caja fuera de su costo de vida. Obviamente este es un instrumento de inversión y para poder invertir Mm, tengo que tener ahorro, esa es la premisa. sí, ¿Ya? No puedo invertir si no tengo ahorro, porque no, si no, ni desorganiza su finanza, que a veces quieren invertir y tienen un desorden, no, primero ordenado. primero ordenado y después vamos a la inversión. Entonces, Sí. existen muchas personas que no utilizan el 100% de lo que ganan en el mes porque su costo de vida es más bajo en función a lo que ganan. ¿Ya? Entonces, el mecanismo del ahorro de la APB es muy bueno en el sentido de que me incentiva de forma tributaria adicional a la tasa pactada y lo que pueden generar cierto como desarrollo del instrumento propiamente tal, pero en el mundo tributario te ayuda a rebajar esta base de global complementario. ¿Ya? Existen dos regímenes, el A y el B. ¿Ya? Sí, Siempre hablamos más del B, sí, pero también tenemos el A que por después el un impuesto, ratito lo por el explicamos. tema del impuesto, pero el régimen A igual es bueno, o sea, el Estado te aporta un porcentaje de lo ahorrado. Sí, te aporta un 15%, el Estado te aporta un 15% del monto del ahorro, pero tiene un tope súper pequeño de ahorro, que son como 300 lucas, 350 lucas mensuales. Ahí lo que tú ganas es el 15% que te entrega el Estado sobre ese monto del ahorro, ¿ya? Sí. Pero el régimen B es el que te ayuda realmente, Mm, ¿por qué? Porque tú tienes un tope máximo de uso de ese fondo de hasta 600 UF. ujú. Más o menos son como 19 palos, sí, como 19 millones. Entonces, si yo hoy día, te coloco un ejemplo, si yo hoy día trabajo, tengo un sueldo de 4 millones de pesos al año, con dos vivos, espectacular, Ujú. ¿cachai? Y los otros dos los ahorro, entre comillas, si yo llego a fin de año voy a llegar con un total de base de global complementario de 48 millones de pesos, ¿ya? Entonces, si de los 48 millones de pesos yo solamente vivo bien con 20, pucha, tengo un excedente de 28, Mm, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero y como estructuración de ahorro, pero con beneficio tributario? Bueno, tómate una PB en diciembre de ese año, utiliza, ¿cierto?, esos 28 millones de exceso de caja que tú no los necesitas para vivir, contrátate la PB y en ese año tú no vas a tributar por los 48 millones de ingresos, tú vas a tributar por los 48 millones de ingresos menos en la PB que tomaste. Y si tomaste mm, la PB tope de los 600, en realidad vas a poder descontarle 20 millones de pesos a tu base global. ¿Qué perfecto. significa eso? Que Pero tú, espera, tengo aquí una duda, ya me entraron unas dudas aquí. ¿ya? Si tomas el APB en diciembre, tú dijiste en diciembre, o tiene que tener algún, tiene que ser No, antes del 31 de diciembre. hasta el 31 de diciembre, para que no se te Ya, compute el año tributario. ya, ¿Ya? ok. Entonces, tu base de global complementario el año siguiente, ¿cuánto va a ser? Lo que ganaste durante el año menos el APB que tomaste. Si Mm, tomaste el APB tope y ganaste 48 y tomaste los 20 de tope, en realidad vas a tributar sobre 28. Y aquí es donde viene la pregunta maravillosa, Vale. ¿Tu empleador por cuánto te descontó el impuesto único de forma mensual? Por un ingreso de 4 millones. sí. Por lo tanto, si a final de año, en realidad tú no vas a tributar por los 48, sino vas a tributar solamente por 28, es ahí en donde tú vas a poder pedir ese exceso de impuesto único que Mm, te descontó sí. mensualmente, lo vas a poder pedir como devolución. ¿Ya? No, es que buen dato. Ahora, Excelente. ¿Mm? ahora, ojo, porque después cuando yo quiera ir a liberar los fondos, que está en la Ah, contraparte, siempre, sí, de mira, retirar el tema del APB, eso es importante, ¿verdad? ¿Eso va a decir, sí, Raúl? Ah, ya. cuando tú vas a retirar después del APB, el mismo fondo, la misma cierta entidad donde lo depositaste te va a hacer una retención de un 15%, de un día un 15%, no me acuerdo bien el monto, que ese va a ser como un anticipo de impuestos para los impuestos que tú tengas que pagar el año siguiente. Sí. ¿Ya? La idea es Pero que el APB lo vean como para la jubilación también, ¿verdad? Como que para el futuro, como proyectarlo para ese lado. sí, Más que, más que ir sacando el tema del impuesto, sí es muy importante, pero para que no generen todo el tiempo para
ir pagando impuestos, no pagar impuestos, yo creo que va para ese lado. Sí, bueno, mira, ahí nos hizo una pregunta Sherman, que nos pregunta acerca de que si son 4 millones de pesos líquidos. Cuando nosotros hablamos del mundo tributario, ¿vale? Hablamos del alcance tributario o el sueldo tributable, ¿ya? Ujú. Que puede ser distinto al sueldo líquido, porque hay variables que el sueldo tributable no considera en comparación con la estructura del sueldo líquido, ¿ya? Ejemplo de ello, tenemos, ¿cierto?, el adicional de ISAPRE. El adicional de Ujú. ISAPRE me afecta al sueldo líquido, pero no me afecta ese adicional al sueldo tributable, ¿ya? Entonces, yo tributo también por el adicional que le pago a la ISAPRE, ¿ya? No me libero de ese valor adicional. Solamente le puedo descontar a mi sueldo, a mi total haberes, entre ¿Ya? comillas, todo lo que la ley me permite que le descuente, que sería la AFP y el 7% de salud, ¿ya? Y por ahí el seguro cesantía y eso sería en el caso de la liquidación de sueldo. De Si yo sueldo. tengo un adicional de ISAPRE muy alto, bueno, eso es parte de mi costo, y que mi sueldo tributable no lo considera porque no me lo considera por estructura legal. Perfecto. Raúl, mira, ahí tengo 3 preguntas aquí, como en el privado aquí, me dicen, no sé, dice, ¿cómo se concatena el crédito hipotecario con la devolución? O sea, ¿solo devuelven cuando se tiene crédito hipotecario? No entendí muy bien la pregunta, pero creo, a ver. Ah, ya. ¿Sí? ¿La entendiste? Sí, lo entendí. Mira, la concatenación tiene que ver con un cálculo, tiene que ver con el 55 bis me permite rebajar la base imponible del global complementario. Como ¿Ya? la base imponible del global complementario proviene de descuentos que me hizo mi empleador, si es que yo solamente trabajo en un empleador, ¿cierto? Mi empleador me descontó el impuesto global complementario futuro a una tasa, a un monto total del valor de mi liquidación como sueldo tributable. Si yo ocupo el 55 bis y gasto harto en intereses, el 55 bis yo puedo rebajar hasta 5 millones de pesos de base de global complementario. Por lo tanto, yo pagué un impuesto único, ¿cierto? Que sería este Sí. impuesto que me descuenta mi trabajador, mi empleador todos los meses. Puede que mi empleador me haya pagado por una base de 15 millones, no sé, si es que ganas 1,5 millones, 1 millón y algo mensual, pero puede que yo tenga 2 departamentos de inversión, 2 DFL2 y por DFL2 no tributo sobre esa renta, No. pero sí puedo utilizar los intereses que me apalanqué con un banco. Por lo tanto, yo podría estar pagando 5 millones de pesos de intereses al año por esas 2 propiedades. Entonces, si yo gané 15 millones de pesos como sueldo durante todo el año, pero el 55 bis yo pagué 5 millones en intereses, en realidad, ¿cuánto fue mi ganancia tributaria en el año? Solo 10. Solo 10. Y como mi empleador me descontó, ¿cierto?, este impuesto único entre comillas, por un sueldo de 15, ese diferencial de 5 me lo va a tener que devolver el fisco en abril del próximo año. Y ahí es donde hacemos la concatenación de el sueldo, el 55 bis y la devolución de impuestos. Perfecto. Oye, hay otra pregunta, Raúl. Dice, ¿qué pasa con las inversiones en el extranjero? Tipo racional o cripto. Bueno, aquí hay mucho de este mundo, digámoslo así, de muchas plataformas que se han creado para el mundo de inversión en estos últimos años, ¿ya? Sí. Racional es una, el mundo cripto es un mundazo, que yo te diría que en el mundo ya nadie sabe cuántas billeteras o wallets virtuales hay, Sí. pero aquí el criterio tributario es un criterio que yo te diría más conservador en este tipo de situaciones, ¿ya? ¿Y por qué conservador? Porque el Servicio de Impuesto Interno se guarda 2 grandes recursos en su bolsillo para poder dirimir estos mundos que todavía no están muy sistematizados ni regularizados desde el punto de vista tributario. Uno, el artículo 2 de la Ley de la Renta, que dice que será renta o será ganancia todo incremento patrimonial, toda ganancia que una persona tenga, independiente de dónde provenga, es renta. Eso como base principal. Y segundo, la obligación de la tributación la tenemos nosotros las personas y no el servicio nos viene a cobrar los impuestos. Entonces nosotros vivimos sobre un sistema que es estructurado bajo la autodeclaración, ¿ya? Entonces, con esos 2 principios, nosotros tenemos que analizar lo siguiente.
Si yo Ujú. invertí hoy día en un ETF o en un fondo, ¿cierto? O invertí en una plataforma como Racional, en donde, ¿cierto? Existen, nosotros metemos el dinero ahí y ellos toman esto, lo diversifican, no sé, con el SP500, en distintos instrumentos de inversión que me van a generar rentabilidad. Si yo hice la inversión como persona natural, esa inversión, cuando yo la ejecute, cuando me llegue a mi bolsillo como valor de devolución o como valor de pago, es en ese momento donde yo tengo que componer este monto como parte de mi base de global complementario para que se sume con todas mis otras rentas. ¿Ya? Mientras, yo no perciba el beneficio, esto en algunos casos, en otros casos se considera el tema del devengado, pero en la mayoría de los casos en este tipo de instrumentos, mientras yo no perciba el beneficio, no tributo. ¿Por qué? Porque la base del global complementario es en base a percibido y no 100% devengado como es lo que sucede con las empresas. ¿Ya? Entonces, Perfecto. ¿es obligación? Sí. En el mundo cripto también, pero el mundo cripto está tan desinflado que este año no sé qué es para pagar impuestos por el mundo cripto. Pagar por eso, sí, es verdad. Oye, Raúl, ya, así como para cerrar un poco, ¿qué es lo que aconsejarías a las personas, por ejemplo, que tengan tengan que pagar un alto porcentaje del global complementario, pero también tengan estas rentas y tal vez tengan una confusión? Por ejemplo, tienen otro tipo de renta. Ustedes, por ejemplo, tienen algún tipo de asesoría, algún curso. ¿Qué es lo que, o recomendación? O sea, si quieren conocer el impuesto global complementario, hay mucha información en nuestros canales, en nuestro ¿Ya? canal de YouTube. Eh, pero como te digo, en realidad el impuesto global complementario no es más de lo que acabamos de hablar. ¿Por qué? Ujú. Porque el impuesto se paga sobre lo que yo percibo. O sea, si yo este año estoy percibiendo mucho dinero, lo que me interesaría a mí saber como persona es entender la tabla de global. ¿Ya? Ya. Ahora, si yo, y esto es un poco la tranquilidad para el mundo de persona natural, si yo solamente tengo un empleador y gano mucha plata o gano plata con ese empleador, no tienen de qué preocuparse en abril del año siguiente. ¿Por Mm. qué? Porque lo más probable es que tu empleador ya te descontó todo el impuesto que vas a tener que pagar el próximo año. ¿Ya? Sí. Ahora, si yo gano harta plata y hago inversiones, si esas inversiones hoy día están en el mundo inmobiliario, digámoslo así, una parte en el mundo inmobiliario, tienes que conocer los beneficios tributarios que tiene el mundo inmobiliario. ¿Ya? Hoy día el Ya. BFD2 te ayuda a tener un ingreso de hasta 2 propiedades, Sí. ¿cierto? Libres de impuestos. Y el tercer beneficio del mundo inmobiliario, digámoslo así, es el 55 bis, que son los intereses que yo pago en la inversión. ¿Ya? Ya. Si yo tengo parte de ese dinero, lo tengo en fondos mutuos, bueno, tengo que ver si es que hago el rescate del fondo antes del 31 de diciembre o no. ¿Por qué? Porque recuerden, el fondo, como yo compro cuotas de una inversión, esa cuota no se devenga o no se genera, digámoslo así, la percepción del beneficio hasta que yo venda o tenga pactada venta, ¿cierto?, de ese fondo. Por lo tanto, si yo tengo cuotas y paso el 31 de diciembre, ¿cuánto yo tengo que tributar? Cero. ¿Por qué? Porque no ejecuté mi acción de venta en ese fondo. ¿Ya? Ahora, si tengo otra inversión que es en el mundo ejemplo, un depósito a plazo, como Sí. el depósito a plazo se genera en primera instancia con el contrato, se sabe cuál es la tasa de interés y cuál es el monto que te va a llegar, es en ese momento en donde ustedes tienen que decir, sí, sobre esta partecita que ya gané, porque es una ganancia real, esa es la que tengo que componer en mi base de global complementaria. Perfecto. Entonces, yo creo que más que claro quedó, todas las personas deben haber entendido el tema del impuesto. Así que, Raúl, ¿algunas últimas palabras, algo para finalizar o ya estaríamos ok? Hoy, bueno, darte las gracias, Vale, por este ratito. La idea de Baja tus impuestos es transmitir conocimiento tributario. Como te digo, hoy día una población que sepa cuánto paga, porque en realidad hoy día hablamos solo de global. Cuando compro pan, pago un impuesto adicional. Cuando compro combustible, pago un impuesto adicional. Cuando como carne, pago un impuesto adicional. Entonces, hay un montón de impuestos que nosotros estamos bien esperanzados de poder compartir esta información a la comunidad para que puedan conocer y
educarnos y con con una comunidad más educada podamos llegar cada uno de nosotros a nuestros objetivos personales. Así que nada, los dejamos invitados a nuestro canal de YouTube, siguen nuestras redes, Baja tus impuestos. En lo personal, Raúl Cortés también tengo ahí mi link personal, pero estamos más en Baja tus impuestos con el equipo trabajando. Genial. Y para el mundo, y como te digo, para el mundo persona natural, eduquémonos, metamos algunas horitas ahí de educación. Si queremos, ¿cierto?, llegar a la educación financiera y llegar, ¿cierto?, a nuestra libertad financiera, el mundo tributario es una patita que no pueden dejar de lado, no pueden dejar de conocerla y tampoco pueden dejar de no meterla dentro de la ecuación de éxito. Sí, toda la razón, Raúl. Mira, igual vamos a dejar este live en colaboración para que si tienen alguna duda o alguna pregunta que no hemos respondido, pueden hacerla y nosotros las vamos a ir contestando a medida que las van realizando. Así que eso, Raúl, muchas gracias por esta instancia, por enseñarnos y espero que estén súper bien y todo. Y feliz Navidad pronto, aunque todavía quedan unos días, pero que estén muy bien todos. Así que eso. Chao, gracias. Que estén muy bien. Chao, vale, un gusto. Buenas noches Chao, a toda la comunidad. chao. Chao.